La salud en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Y ya tenemos en la línea a la doctora Francisca Vargas. Muy buenas noches, doctora. Muchas gracias por platicar con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sabemos que acabas de presentar esta plataforma Galena, que es una plataforma para apoyar el diagnóstico, oportuno. Francisca, muchas gracias, felicidades. Y cuéntanos, ¿por qué es tan importante para la salud un diagnóstico oportuno y cuáles son los obstáculos para no tenerlo? Pues muchas gracias, gracias a las tres, gracias por el espacio. Sí, justamente el día de ayer fue el lanzamiento de Galena, la cual es una plataforma que está encaminada o lo que busca es asesorar desde un principio al paciente para evitar el autodiagnóstico, Clau, porque llevamos estudiando ya mucho tiempo que el principal problema que vemos para que un paciente no llegue en malas condiciones o con una enfermedad ya complicada es desde el principio, ¿no? Tenemos que llegar desde el principio de la cadenita que es el autodiagnóstico. ¿Y cómo lo solucionamos? Galena es una plataforma en donde entras y se pone en contacto contigo un asesor médico. Entonces te conoce, te hace una historia clínica y primero confirma si el diagnóstico que dice la paciente es el que tiene, ¿no? Tengo, no sé, voy a decir, migraña. Entonces, ok, ¿y desde hace cuánto tiempo no tienes la migraña? No, pues desde hace 3 meses, o es la primera vez que me pasa, o etcétera. Y poquito a poquito vamos conociendo a la paciente en una preconsulta, y lo que hacemos es hacer un triage. Triage en medicina es categorizar. Nosotros categorizamos si ese síntoma que tiene el paciente es algo que nosotros podemos tratar por medio de una llamada telefónica y contener, o si es necesario se tiene que referir hacia cualquier servicio de salud o hacia un especialista, o ir a un hospital, o ir a un laboratorio o a una clínica. Entonces, lo que hacemos es primero confirmar que tiene el diagnóstico que la paciente dice, o si no lo tiene, decirle, no, tú no tienes migraña, tú tienes una crisis hipertensiva y tú no necesitas un neurólogo, lo que necesitas es un cardiólogo o un nefrólogo. Entonces, desde ahí es donde asesoramos. Y perdóname. Gracias, doctora. Buenas noches. Le saluda Romina Román, y desafortunadamente en México millones diría yo de personas recurren al famosísimo doctor Google y se automedican y se autodiagnostican. Incluso cuando llegan con el especialista ya vieron lo que decía en Google y entonces le refutan al doctor el diagnóstico. ¿Cómo está México en cifras, doctora? ¿Qué porcentaje acude al especialista de manera temprana, hace estos tratamientos preventivos para evitar complicaciones y para evitar enfermedades? ¿Cómo estamos? Gracias. Pues mira, Romy, te platico desde el principio. Esto es bien importante porque hicimos un estudio de mercado en donde es un poco incongruente la población mexicana en el sentido de que no confía en una aplicación para que le lleve su salud. O sea, nunca... es muy baja el porcentaje en donde ellos prefieren que alguien de una aplicación médica los trate. O sea, nadie va a decir, yo me voy a ir a trabajar y voy a contratar a esta enfermera que nunca he visto, pero está en una aplicación para que cuide a mi hijo 8 horas. En México no tenemos esa confianza ante el consumidor. Aproximadamente solamente el 2% es los pacientes que confían en aplicaciones de salud, y justamente por eso es que lo que hicimos es hacer una plataforma que sea de fácil acceso y simple, inmediata. Entonces nosotros llegamos y luego un asesor médico se pone en contacto. Y esto es importante mencionar que no es solamente para prevención. A mí me gusta dar una comparación, porque cuando hacemos una casa, siempre contratamos a un arquitecto que nos dice dónde van a ser las instalaciones y las paredes, y nos enseña un plano y nos dice cómo vamos a hacer todo. Y después llega y él, si nosotros lo autorizamos, él se lo pasa al constructor y ya lo hace. En medicina no lo hacemos así. No lo hacemos así porque la gente piensa que sabe de salud, y lo que siempre digo es que hay que tener la humildad, zapatero a tus zapatos.
quien sabe qué diagnóstico tienes, quien sabe qué especialista debes de ir. O sea, por ejemplo, hay un doctor que es un inmuno-oncopediatra. Los pacientes jamás van a llegar a esa especialidad si no fueron referidos o anteriormente no fueron ya con 5 o 6 doctores previamente. Entonces nosotros hacemos que el gasto de bolsillo disminuya. La OCDE menciona que México es el principal país de gasto de bolsillo del mundo. ¿Qué significa esto? Que nosotros no metemos a los seguros, sean privados o públicos, nada de nuestro gasto. Si nosotros hoy compramos ácido salicílico para la cabeza o algo chiquito, el over the counter, para la gripa, para lo que sea, no lo metemos a nuestros gastos. Y esto es importante porque no es una manera de prevención, sino lo que hacemos es hacer que el paciente gaste menos. Si nosotros éramos... Sí. Muy buenas noches, doctora. Qué gusto saludarle, María Elena Vega. Oiga, ¿qué es o cuál es la diferencia entre ustedes y algún otro doctor al cual visitamos, ya sea particular o privado? Y por supuesto, ¿cómo hacerle para no llegar a consultorios que parecerían bien constituidos y que la verdad es que son charlatanes y que estos abundan? Que también, por supuesto, prometen menos costos, una mejor recuperación y, bueno, las perlas de la vida. Claro, qué buena pregunta. Me encanta tu pregunta porque les voy a platicar exactamente. ¿Cuál es la diferencia con los hospitales? Mucha, porque nosotros no somos un hospital. Nosotros lo que somos es un referenciador de servicio de salud. Nosotros conocemos al paciente y se puede contener en ese momento y sabemos que ayer cené sushi y hoy me duele la panza y tengo diarrea. Es obvio que fue por el sushi, ¿no? Pero tengo diarrea y tengo fiebre y me cuesta trabajo respirar. Eso puede ser COVID. Nosotros no atendemos consultas de especialidad. Nosotros referimos. Cuando en el momento que vemos que el paciente necesita un especialista, nosotros ya contamos con más de 5,000 profesionales de la salud en nuestra plataforma. Y lo que hacemos es referirlos al especialista o si es urgente, pues que se vayan al hospital o a una clínica o a un consultorio o al laboratorio, lo que sea. Esa es la diferencia, que nosotros no tratamos a los pacientes, nosotros intentamos atomizar los esfuerzos, realmente que no sean solamente que se vayan, porque no todos los doctores trabajan en un hospital, trabajan en consultorios aislados o en clínicas o en farmacéuticas o etcétera, ¿no? Entonces lo que hacemos es que no todo el mundo vaya solamente a establecimientos de hospitales, sino que realmente se atomice los esfuerzos. Y hablando de la charlatanería, y justamente esto es un tema bien importante y bien interesante, estuvimos viendo justo este tema, ¿no? En donde cómo podíamos hacerle para asegurarnos que el doctor que le referimos al paciente realmente cumpla con lo que dice. Entonces nosotros tenemos el distintivo Galena. El distintivo Galena es aquel que nosotros le pedimos al doctor o al profesional de salud, nutriólogos, odontólogos, etcétera, que nos mande todos sus papeles, que realmente tenga una cédula profesional, que si es necesario que tenga licencia de COFEPRIS incluso, y vamos a conocer el consultorio. Previamente nosotros como Galena tomamos fotos, nos aseguramos que todos los procedimientos que tienen son correctos. Estamos en una alianza con Better Business Bureau. Better Business Bureau en Estados Unidos es una instancia que certifica a los diferentes, no solamente de salud, restaurantes, hoteles, salud, etcétera. Y si tiene el distintivo de BBB en Estados Unidos, ya tiene la confianza el usuario. Y aquí en México nosotros estamos haciendo una alianza con ellos para que nuestro distintivo Galena sea nivel BBB. Gracias. Consideraciones muy relevantes que debemos de atender todos los mexicanos, no porque hayamos visto hasta la temporada 10 de Grey's Anatomy, pensamos que podemos automedicarnos o que ya tenemos el diagnóstico de nuestro padecimiento. Es fundamental acudir con los médicos, con los especialistas, para que ellos nos den el seguimiento y el tratamiento adecuado. Muchas gracias a la doctora Francisca Vargas. Ella es directora general de Galena. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio, gracias a todos, auditorio, gracias por darme la oportunidad de explicarlo. Muchísimas gracias. Al contrario, y quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Vamos con más información. Las voces que te mueven. Y ya estamos en la línea con Carlos Humberto Escobar. Él es director general de Werfen en México, una empresa especializada en todo el mercado, por ejemplo,
de gasómetros, en el mercado de pruebas para laboratorios, y quisimos platicar con él a propósito de cómo ha estado cambiando el mercado de estas pruebas a raíz antes y después de la pandemia. Gracias, Carlos, por esta entrevista. Hola, Claudia. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y encantado de estar aquí. Pues, mira, el mercado de las pruebas de diagnóstico in vitro nos ha cambiado muchísimo en pospandemia. Como tú sabes, estas pruebas son utilizadas por los médicos y cada 7 de cada 10 pruebas que utilizan para tomar una decisión médica en el país. O sea, es una prueba de alta utilización y una utilidad muy importante para el médico. Pero con la pandemia lo que ha sucedido es se aumentó el uso de algunas pruebas, específicamente aquellas para monitorear los niveles, por ejemplo, de oxígeno y CO2 de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, que para eso, se llaman gasometrías, y el conjunto de pruebas de coagulación, que son las que determinan problemas en la cadena como tal de coagulación, y que fue una de las afectaciones más importantes para los pacientes con COVID-19. Si tú recuerdas, muchas de las urgencias o de las complicaciones de estos pacientes resultan en coágulos en los pulmones. Entonces, estas pruebas aumentaron de una manera significativa, al igual que las pruebas de biología molecular, como eran las PCRs, para detectar el COVID-19. Entonces, hubo un gran desarrollo y una gran demanda de este tipo de pruebas. Hubo otras pruebas que se llaman pruebas de rutina, que son las que se le hacen a pacientes de manera periódica para monitorear alguna enfermedad de base. Estas pruebas sufrieron un decremento importantísimo también, dado que todos, digamos, no estábamos yendo ni a hospitales ni a clínicas privadas, y este volumen, digamos, se bajó mucho. Entonces, lo que esperamos hacia adelante es un aumento importante de pruebas por ejemplo, de biología molecular, que ya se hacían en el país, pero no al nivel que están haciendo hoy en día. Gracias, Carlos Humberto. Buenas noches. Te saluda Romina Román. ¿Y cómo está el abasto de este tipo de instrumental, de este tipo de herramientas que son tan importantes y que han sido fundamentales durante la pandemia? Hola, Romina. Un gusto también saludarte. Mira, muy buena pregunta. En este momento, digamos, y desde que empezó la pandemia, en el caso específico de nuestra organización, pues hemos fortalecido todo el tema de suministro, desde mantener las materias primas en nuestras plantas de manufacturas ubicadas en Estados Unidos y en Europa, y al mismo tiempo cuidar toda la cadena de abastecimiento, haciendo los contratos con los forwarders y la gente que está implicada en todo el proceso de la cadena de suministro, para asegurar que estos productos lleguen en tiempo y forma al país. Pero debo transmitirte que, digamos, toda la industria, yo creo que el comercio internacional se está viendo en este momento afectado por temas primero de la disponibilidad de transporte en alta demanda de lo que son transportes internacionales, y esto está afectando en dos maneras. Uno, a veces los tiempos en los que nos embarcan las mercancías y los costos relacionados con esas importaciones. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Te saluda Marielena Vega. Oye, quisiera preguntarte si tanto hospitales privados como públicos se están preparando para atender todas las enfermedades que puedan salir y están surgiendo después de esta pandemia, pues obviamente que nadie esperaba, llamada COVID. Excelente pregunta. Sí, mira, durante la pandemia te puedo hablar de las pruebas que manejamos nosotros. Las pruebas que se impactaron más fueron, por ejemplo, las pruebas de autoinmunidad. Pacientes que tienen seguimiento, pacientes lúpicos o con enfermedad reumatoidea, con síndrome de antifosfolípido, pues fueron pacientes que fueron menos a consulta, y por ende el número de pruebas realizadas a este tipo de pacientes decreció muchísimo. Hay un plan, hemos sido llamados por varias instituciones públicas desde el mes de mayo, más o menos, abril-mayo de este año, pidiéndonos
que los acompañemos en un proceso de regularización de estas pruebas. Ellos tienen un plan, muchos de ellos, de aumentar la oferta de consulta externa, que obviamente al final termina en una mayor demanda de estas pruebas diagnósticas. Entonces sí veo un plan muy estructurado de las diferentes entidades, tanto públicas como privadas, en prepararse para atender todo lo que tenían retrasado y volver a un esquema más preventivo. Gracias por esta información que es tan relevante en estos momentos en donde la salud es la prioridad. Gracias nuevamente a Carlos Humberto Escobar. Él es el director general de Werfen en México. Gracias. Muchas gracias. Quédese con nosotros en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas Claudia Villegas, María Elena Vega y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas te apasionan. Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.